Bienvenidos a Tiempo Libre Perú. Hoy nos encontramos en el Zoológico de Huachipa y estamos viendo a los animales que se encuentran acá. Le estamos viendo acá al avestruz y también la cebra, lo que está al fondo. Y estaremos haciendo tomas más animales para que puedan conocer el Zoológico de Huachipa y puedan venir en los próximos días para que puedan disfrutar de animales que se encuentran acá en Zoológico de Huachipa. Las jirafas hembras pueden quedar preñadas a los 5 años de edad, llevan su cría durante 15 meses y debido a su gran tamaño, dan a luz de pie los recién nacidos. Tienen alrededor de 2 metros de alto y pesan 70 kilos en tan solo media hora. El bebé jirafa ya se puede levantar y con tan solo 10 horas ya puede correr. La jirafa alcanza una altura de 3,8 a 4,7 metros. Se le suma la cola que va desde los 78 a 100 centímetros. Solamente sus patas pueden llegar a medir 2 metros y funcionan como armas de defensa. Estas tienen fuertes músculos y pezuñas lo bastante afiladas para protegerse de los depredadores. Las jirafas son nativas de África, viven tanto en los pastos como en bosques y llanuras abiertas y su alimentación son las hojas de la cima de los árboles. Vivirían bien en los bosques espesos, pero esto solo constituiría un obstáculo para ellas debido a su altura, y las cebras son animales robustos que pueden medir hasta 2 a 5 metros. Y 1 a 5 metros de alto y puede llegar a pesar hasta 400 kilos. Su cabeza es grande, sus patas son muy cortas en relación con el cuerpo, el cuello es gordo y musculoso, tienen una excelente visión que le dan un gran amplio campo de visión. Vive en el sur de Sudán y de Etiopía, pasando por la sabana de África Oriental hasta el sur y el suroeste del continente y llegan a vivir a 30 años. Las cebras son herbívoras, comen principalmente hierba. También se sabe que comen arbustos, ramas, hojas y corteza, y los avestruces pertenecen a la familia de aves. No son capaces de volar a pesar de que tienen alas, sin embargo, corren y caminan muy bien, pudiendo cubrir hasta 16 pies por paso. Las alas del avestruz se abren cuando corren. Para ofrecer equilibrio tienen 2 dedos y una garra de 4 pulgadas en cada pata. Estas altísimas aves viven en hábitats arenosos y áridos, particularmente en zonas de campo abierto. Los ambientes comunes para estas aves incluyen sabanas, bosques, desiertos, llanuras, pastizales secos y matorrales. Estas aves también prevalecen en ambientes que carecen por completo de árboles. Llegan a vivir 30 a 40 años. Se alimenta de las gramíneas de la sabana, flores y frutos, desdeñando las hojas. Sin embargo, también come insectos, arañas, pequeños reptiles y otros vertebrados menores. Características físicas. Este animal es muy conocido por su pelaje rayado característico. Tiene una crin de pelos erectos a lo largo del cuello, unas orejas grandes y una cola terminada en un mechón de pelos oscuros. Las cebras se parecen a los caballos, tienen una alzada de entre 120 y 140 centímetros, 47 a 55 pulgadas. Cada especie de cebra tiene su propio patrón de rayas. La cebra de Burchell o cebra de llanura tiene franjas anchas y bien distanciadas. Viven desde las zonas de transición entre la sabana y el desierto del sur de Sudán y de Etiopía, pasando por la sabana de África Oriental hasta el sur y el suroeste del continente. Los hábitats de la cebra de Grevi son las tierras secas de arbustos y de hierba del este de África. En Kenia, Etiopía y Somalia viven desde las zonas de transición entre la sabana y el desierto del sur de Sudán y de Etiopía, pasando por la sabana de África Oriental hasta el sur y el suroeste del continente. La alimentación de las cebras es herbívora, por lo que se alimentan de hierba, brotes, arbustos, hojas, corteza y frutas que les ayuda a purgarse el estómago. Su reproducción de las hembras pueden dar a luz a su primera cría a partir de los 3 años y desde entonces suelen quedarse embarazadas entre los 18 meses y los 3 años después de un periodo de gestación de unos 12 meses. Las hembras suelen dar a luz a una sola cría. Las cebras viven de 25 a 30 años como promedio de vida. Aquí les presento el sapir amazónico que se encuentra en América del Sur. Y estaremos enseñando algunas tomas para que puedan conocer más de este animal.
El tapir amazónico vive en las selvas lluviosas y en los bosques húmedos de buena parte de América del Sur de hábitos solitarios y actividad principalmente nocturna. Es un excelente nadador que pasa mucho tiempo en el agua que se alimenta de hierba, vegetación acuática, hojas, brotes tiernos y fruta. El tapir posee dientes grandes ideales para triturar las plantas y semillas. Tiene una trompa prensil u hocico que utilizan para llegar a las hojas y frutos. Es uno de los dispersores de semillas más importante de los bosques amazónicos. Su visión es generalmente pobre, mientras que su sentido del olfato es agudo. Tiene un total de 42 a 44 dientes. Los dientes incisivos tienen forma de cincel y mide de 1.7 a 2.5 metros de largo y pesa hasta 300 kilogramos. Cola de 5 a 10 centímetros de largo a la cruz, mide de 75 a 110 centímetros. Cuerpo grisáceo a pardo oscuro, orejas pardas con las puntas blancas. Presenta una trompa en el labio superior. Lleva una crin estrecha y erecta desde la cola hasta el cuello y su periodo gestación es aproximadamente 13 meses. Una sola cría, excepcionalmente dos. La cría permanece con su madre durante el primer año de vida. Esperanza de vida: pueden vivir de 25 a 30 años. Sonidos: usualmente es un animal silencioso. Los camellos son rumiantes, sin cuernos, sin hocico, con los orificios nasales formando aberturas oblicuas, el labio superior dividido y movible por separado y extensible, sin pezuñas, tienen dos dedos diferenciados, el abdomen elevado y patas largas y delgadas. Los camellos no viven en las arenas del desierto, pero sí en los desiertos rocosos del este y centro de Asia. Además, unas grandes y anchas patas les facilitan el paso por estos desiertos rocosos y también el no hundirse en la arena debido al gran peso que llevan encima. La grasa permite y se concentra en la joroba, al igual que la morsa, se sirve de su gruesa capa de grasa bien repartida por todo el cuerpo para poder resistir las bajas temperaturas de su medio ártico. El camello se ha adaptado concentrándola en un solo punto, la joroba, y su esperanza de vida está en torno a los 40 a 50 años. Un camello adulto mide 1,85 metros a la altura de los hombros y 2 a 15 metros en la joroba. La joroba sobresale unos 75 centímetros. Los camellos pueden correr a 65 kilómetros por hora en carreras cortas y mantener una velocidad de 40 kilómetros por hora. Generalmente una camella pare una cría cada 2 años. Ello significa que durante su vida la camella produce 8 crías, lo que es un índice de reproducción muy bajo. Muchas crías de camellos mueren antes o al poco tiempo de nacer porque la madre a veces no se alimentó bien durante su gestación. Vive en zonas secas y desérticas de Asia. Su alimentación es herbívoro. Costumbre: suelen beber muy pocas veces ya que son capaces de almacenar grandes cantidades de agua en sus jorobas y viven por encima de los 50 años. Alcanzan los 2 metros con la joroba y pesan unos 816 kilogramos. Existen dos especies de camellos: los camellos árabes de una joroba o dromedarios, camelos dromedarios o camellos de las llanuras, y los camellos bactrianos de 2 jorobas, camelos bactrianos o camellos de las montañas. El cuerpo del dromedario es grande y su seña característica es la única joroba que posee, compuesta de grasa unida por tejido fibroso que tiene la función de almacenar reservas para periodos de escasez alimenticia. Su altura se estima entre 1.7 y 2 metros, pero la hembra es más pequeña con sus 1.7 a 1.9 metros. Los camellos bactrianos domesticados han servido como animales de carga en el interior de Asia desde la antigüedad. La caballería de camellos o camellería, en francés méaristes pronunciado méaiste, es una designación genérica para las fuerzas armadas que utilizan camellos como medio de transporte. A veces los guerreros o soldados de este tipo también luchaban a lomos de un camello con lanzas, arcos o rifles. Las aves rapaces habitan en la Amazonía y los bosques secos del norte del Perú. Un aguilucho en Cabo Blanco, en el norte de Perú. También se encuentran en otros países. Las aves rapaces se caracterizan por tener un pico curvado y unas fuertes garras con uñas muy afiladas con las que cazan a las presas. El cuerpo de una diurna es más estilizado que el de las nocturnas. El pico queda más al descubierto, así como las garras, y la cara no es tan redonda ni plana. Un ave de presa o rapace es un ave que caza presas para alimentarse utilizando su pico y sus garras afiladas. Las garras y pico tienden a ser relativamente grandes, potentes y adaptados para desgarrar o perforar carne. Las patas de las águilas son muy fuertes y, a diferencia de todo su cuerpo, las patas se encuentran formadas de hueso sólido, en tanto que su cuerpo es hueco en los huesos para dar ligereza al volar. Sus uñas son fuertes y afiladas. Su crecimiento es constante. Estas uñas son capaces de desgarrar carne y de triturar, y su hábitat en general comprende zonas abiertas, praderas naturales, valles salientes rocosas, zonas costeras, acantilados, ciudades, y donde exista buena abundancia de alimento. Y las aves rapaces o aves de presa se han especializado en la captura de presas vivas para proveerse de alimento, entre las cuales se incluyen insectos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Tienen el cuello largo, sin plumas, y resaltan por su cuerpo de gran tamaño, con las alas abiertas de 240 a 280 centímetros, el peso aproximado de 8 kilogramos en condiciones normales. Los pájaros suelen vivir una media
de 10 años en general. Todos los pájaros ya, depende mucho de la alimentación y la vida que lleven las aves rapaces diurnas, también conocidas como aves de rapiña. Son un extenso grupo de animales pertenecientes al orden Falconiformes compuesto por más de 309 especies. Asimismo, también profundizaremos en las diferencias con respecto a las aves rapaces nocturnas, llegan a vivir 10 a 20 años crías y su reproducción presentan fertilización interna. El apareamiento es generalmente precedido por el cortejo. Los huevos amnióticos de las aves tienen un cascarón duro y se depositan en los nidos. Los peces constituyen el grupo más grande de los vertebrados, ya que representan casi la mitad de las especies. Existen más de 20.000 especies de peces, de las que el 40% vive en agua dulce y el resto en los mares. Solo algunas especies como los salmónidos, las anguilas o los acipenséridos son capaces de pasar de un medio a otro. El nombre genérico de peces engloba dos grupos diferentes, los peces cartilaginosos y los peces óseos. Otros dos grupos son los mixinos y las lampreas, considerados por la mayoría de estudios como otro grupo de peces, los llamados sin mandíbula. Los peces óseos tienen esqueleto formado por huesos y se trata del grupo más numeroso. Por otro lado, los peces cartilaginosos tienen el esqueleto de cartílago, un material resistente y flexible, aunque menos duradero que los huesos. Tienen el cuerpo recubierto de duras escamas y poseen mandíbula y dientes afilados. Son animales muy rápidos con un cuerpo generalmente planos. Sus aletas pectorales, su cola y su cabeza plana le hacen ser animales aerodinámicos. También se diferencian de los peces óseos en que no tienen un órgano llamado vejiga natatoria que les permite flotar en el agua. Entre los peces cartilaginosos más conocidos encontramos al tiburón. Los peces sin mandíbula son los más primitivos y se caracterizan por no tener escamas ni mandíbulas. Según de la especie de la que nos estemos refiriendo, situaremos la localización del tipo de pez del que hablemos. Por norma general, los peces más grandes van a encontrarse en aguas mucho más profundas, en un nivel medio, sin llegar a tocar la superficie, pero tampoco escondiéndose en las profundidades. Los peces que están en las profundidades con al menos más de 30.000 metros son los que se consideran más cercanos a la época prehistórica, puesto que tienen un aspecto muy similar a la que existieron, mientras que los que están cerca de la costa o de la superficie son más evolucionados. Por otro lado, también hay peces en los lagos y en los ríos. Estos, aunque son iguales, tienen una configuración diferente para poder vivir en agua dulce. Por lo tanto, si a estos animales se les intenta introducir en aguas saladas, morirán con total seguridad. Es algo que ocurre con los peces de agua fría, con los que peces tropicales tan solo algunas especies serán capaces de resistir estos cambios, siendo habitual encontrárselos cerca de las desembocaduras de los ríos. Es el caso de los salmones que viven en el mar. Sin embargo, cuando van a reproducirse, suben el río para desovar y terminar muriendo. La alimentación de los peces, al igual que su hábitat, es muy variada. Existen peces que no se van a alimentar de otros seres vivos tomando pequeñas partículas que encuentra en medio del mar y sobre todo cerca de las rocas y el fondo marino. Sin embargo, otra clase, y la más abundante, es la que va a tener como dieta principal el plancton, que son unos seres diminutos, sobre todo crías de crustáceos y otros microorganismos que abunda en el mar. Por último, y generalmente los peces más grandes serán de orden de los carnívoros, alimentándose de otros peces más pequeños, aunque también si estos peces son más grandes aún pueden llegar a comer otros animales como aves o mamíferos y reptiles. Y los peces nacen por medio de huevos que son depositados en el fondo marino. La gran mayoría de especies prefieren procrear en aguas templadas o cálidas, ya que éstas activan su sentido de reproducirse, y es cuando tanto las hembras como los machos se buscan para este fin. Como norma general, los machos empezarán a acosar a las hembras con el fin de que éstas suelten los huevos entre las rocas, y luego ese macho incluso muchos van a empezar a rociar con su semen los huevos para que se fecunden. Una vez hecho esto, tanto unos como otros se desentiende de los huevos. Los peces de mar peruanos son el jurel, la caballa, la guitarra, la cojinova, la liza, la lorna, el machete, el lenguado, la corvina, el robalo, el toyo, la chita, la pintadilla, la raya, el pez espada, el mero, el dorado, el pejerrey y 240 especies de algas existen en el mundo, y peces que se encuentran en el mar son pez mandarín, o también llamado dragonet. Es uno de los peces más bellos del mundo. Tiene especie de plumas como aletas y colores tan vibrantes que parecen fosforescentes. También el pez llama ángel, pez loro, pez payaso, pez mariposa narizona, pez cirujano, el pez bangay, pez ángel de cara azul y colisa lalia, pez flowerhorn, pez sifo, pez ojos de burbuja, pez loro, pez murciélago, pez El loro recibe el nombre científico de Psittacoidea y se trata de una de las 3 superfamilias de aves. Los loros son animales bastante sociables y muy inteligentes porque poseen una gran capacidad craneal. Algunas especies de loros tienen la habilidad de imitar gran diversidad de sonidos, lo que incluye a la voz humana. Otros pueden llegar a decir frases enteras y a cantar canciones completas. El tamaño de los loros es muy variable y depende de la especie, por lo tanto es posible encontrar ejemplares que midan tan solo 9 centímetros y otros que midan 1 metro. Se puede identificar fácilmente un loro de
debido a que su pico es curvo y su lengua es carnosa y gorda. En algunas especies está cubiertas de papilas fibrosas. Las patas de los loros son extrañas, tienen 4 dedos en cada pata, el primero y el último están orientados hacia atrás y los 2 restantes están orientados hacia adelante. Gracias a esta particularidad al loro se le hace más fácil agarrar objetos o alimentos. El loro es un excelente volador y además puede sujetarse fácilmente a las ramas de los árboles y trepar por ellas. En cuanto a sus alas, estas son largas y redondas. Sin embargo, cuando se le domestica, por lo general se le cortan las alas, lo que hace que el loro pierda la capacidad de volar. Los loros son animales bastante sociables y muy inteligentes porque poseen una gran capacidad craneal. Algunas especies de loros tienen la habilidad de imitar gran diversidad de sonidos, lo que incluye a la voz humana. Otros pueden llegar a decir frases enteras y a cantar canciones completas, pero ¿cómo lo hacen si no tienen cuerdas vocales? La clave está en que usan un órgano situado en la base de la tráquea llamado como siringe. Los loros no entienden las palabras que pronuncian, sin embargo, sí son capaces de relacionar palabras con hechos. Otra característica particular de los loros es la intensa coloración de su plumaje, la cual se debe tanto a los matices como a órdenes especiales de sus plumas. Predomina el color verde fuerte, pero también hay muchos ejemplares en colores rojo, azul, amarillo y otros. La mayoría de los loros viven en zonas tropicales y cálidas. Su distribución es amplia y se les encuentra en el hemisferio sur y en las regiones tropical y subtropical del hemisferio norte. Incluso habitan en los desiertos del interior de Australia. El loro se alimenta principalmente de semillas, raíces, tubérculos y frutas, aunque su dieta también incluye hojas, insectos y algunas presas pequeñas, y este animal requiere ingerir poca cantidad de agua cada día. El loro es una especie monógama, es decir, tiene una sola pareja a lo largo de su vida y solo buscará otra en caso de muerte. Su reproducción comienza con el cortejo del macho a la hembra, un cortejo que incluye secreción de hormonas, exhibición de plumaje, bailes y cantos. Cuando la hembra acepta al macho, ambos construirán el nido. Por lo general sus nidos están en cavidades hechas en árboles o en túneles hechos por el hombre. La hembra pondrá entre 2 y 5 huevos al nacer. Las pequeñas crías necesitarán el cuidado y la alimentación de parte de sus progenitores. Hoy en día, lamentablemente, el número de loros ha disminuido de forma drástica debido especialmente al comercio ilegal de ejemplares. Asimismo, es producto de la destrucción masiva de su hábitat natural. En consecuencia, en nuestros días al loro se les considera una especie amenazada. Tipos de los loros son frente azul, amazona estiva, loro de pico negro de Jamaica, amazona agilis, loro frente blanca, amazona albifrons, loro guaro, amazona amazónica, loro garganta roja de Dominica, amazona arausiaca, loro nuca amarilla, amazona europalliata, loro cachetes amarillos, amazona autumnalis. ¿Cuánto tiempo puede vivir un loro guacamayo? Su promedio de vida en los loros es diferente, como por ejemplo loro periquito australiano llega a vivir 5 a 8 años, loro gris llega a vivir 23 años, loro guacamayo jacinto llega a vivir 50 años y loro brotogeris tirica llega a vivir 15 años. Los loros guacamayos azul amarillo pueden llegar a vivir 50 años, pero en su hábitat, mientras que se dice que los guacamayos son unas de las aves más longevas del mundo, la realidad para el guacamayo azul y amarillo es un poco diferente. Tienen una longevidad potencial de unos 50 años, pero por lo general solo viven entre 30 y 35 años como máximo. Los leones machos poseen una cola larga, un pelaje corto y amarillento, así como una melena rubia u oscura alrededor del cuello en el caso de los machos, y de dieta exclusivamente carnívora. Son feroces cazadores capaces de sujetar a la presa con sus garras y de rasgar grandes porciones de carne con sus afilados colmillos. Son, junto a los tigres, los felinos más grandes que existen. Pueden medir unos 2 a 3 metros machos o 1 a 80 a 2.7 metros hembras de longitud y alcanzando un peso de 160 a 260 kilogramos machos o 120 a 182 kilogramos hembras. Por otro lado, su temperamento es más bien dormilón. Dedican unas 20 horas diarias al descanso y la inactividad, teniendo en cambio sus periodos de socialización al ocaso y sus horas de cacería. Por lo general, durante la noche dedican unas 2 horas diarias a caminar y unos 50 minutos diarios a comer. Los leones, al contrario del resto de los felinos, son criaturas bastante sociables que suelen conformar manadas. Tradicionalmente se juntan hembras con algún vínculo familiar y un número menor de machos junto a las crías de las primeras. Es común verlos darse afecto mediante lamidas y restregones, así como marcar su territorio mediante la orina y mediante la presencia intimidatoria del macho dominante y sus feroces rugidos. Ver además animales carnívoros. Los leones llegaron a ser una especie muy ampliamente difundida en África y el Oriente Próximo, así como el subcontinente indio. Actualmente, en cambio, se sabe que los leones salvajes habitan regiones muy restringidas del sureste y centro de África, así como en regiones muy puntuales del noroeste de la India. Por naturaleza prefieren los herbazales y las sabanas, rara vez ingresando a regiones boscosas. Se trata de criaturas eminentemente carnívoras, grandes cazadores de las llanuras africanas.
La cacería se da mediante ataques coordinados y en manada, procurando aislar y sitiar a la presa lo más rápido posible, pues no tienen una resistencia física particularmente alta. De hecho, pueden alcanzar velocidades de hasta 60 km por hora, pero solo en distancias breves, y sus presas predilectas suelen ser mamíferos grandes, como ñus, búfalos, impalas, cebras, jabalíes, ciervos o jirafas jóvenes, e incluso focas, si logran dar con alguna en la costa de Namibia. Si habitan cerca de rebaños de ganado, es probable que también se lleven alguna res. De vez en cuando la cacería se organiza por sexos, las hembras cazan juntas con ayuda ocasional de los machos, pero el producto de dicha cacería será para ellas, y para las crías los machos deben cazar por su propia cuenta el alimento. Por último, los leones no son muy propensos a la antropofagia, pero siempre es posible que hechos aislados ocurran. En líneas generales, los leones tienen mucho más que temer al ser humano. Puede servirte de predador y presa. Los leones se reproducen de manera sexual como todos los mamíferos y son animales vivíparos. En cada embarazo una hembra puede dar a luz entre 1 y 4 crías en una madriguera aislada del resto de la manada. Las hembras tienen varias épocas de celo al año, durante las cuales pueden aparearse con varios leones, teniendo luego una gestación de 110 días en promedio. Cuando las crías tienen ya edad suficiente, las hembras se reintegran a la manada. Allí los cachorros juegan y aprenden a cazar y a ocupar su lugar en la jerarquía social. Una vez alcanzada la adultez, muchas de las antiguas crías son expulsadas por la manada para que busquen un territorio propio. Los leones tienen vidas relativamente cortas en condiciones ideales y en un ambiente protegido como los parques nacionales. Una leona puede alcanzar los 12 a 14 años de edad, mientras que los machos en raras ocasiones superan los 8. Sin embargo, se sabe de casos de leonas particularmente longevas que alcanzaron casi los 20 años en estado salvaje. Los leones son los únicos felinos que viven en manada. Las unidades familiares pueden incluir hasta 3 machos, una docena de hembras y sus crías. Todas las leonas de una manada están emparentadas y usualmente las pequeñas hembras en su seno se quedan con el grupo a medida que envejecen. Y las clases de leones que existen a día de hoy son león asiático persica, león de Berbería, león del África occidental senegalensis, león del Congo azandica, león masai nubica, león de Katanga Bleyenberg y león transvaal kruger y león del Cabo melanochaita, león de Katanga, león del Congo, león transvaal. Razas en el león: león de Atlas, león de Nubia, león asiático, león de África occidental, león negro y de león blanco. Su característica más famosa es la melena de los machos de color amarillo en los ejemplares jóvenes y que se va oscureciendo con la edad hasta llegar al marrón oscuro. Los machos pesan entre 180 y 251 kilómetros, mientras que las hembras pesan menos, una media de 181 kilogramos. La longitud de los machos varía 2 a 7. En general, los tigres tienen pelaje anaranjado con rayas de un color más oscuro entre el marrón y el negro. La disposición de las rayas es perpendicular a la longitud del cuerpo. Además, tienen un área intermedia y ventral de color blanquecino, al igual que la huella digital humana. Las rayas del tigre son únicas para cada individuo. Los científicos colocan cámaras ocultas conocidas como cámaras trampa y con ellas toman fotos de los costados de los tigres. Con este método pueden identificar a cada uno de los ejemplares y contar correctamente la población en ciertas áreas. Contar los tigres y determinar dónde viven es un paso crítico para monitorear el progreso que estamos logrando en torno a la protección de estas especies. Las hembras tienen menor cantidad de rayas que los machos. Los tigres se encuentran en hábitats increíblemente diversos: selvas tropicales, pastizales, sabanas e incluso manglares. Desafortunadamente, el 93% de las zonas históricas de su distribución han desaparecido principalmente debido a la expansión de la actividad humana. Salvar a los tigres significa salvar los bosques, que son vitales para la salud del planeta. Tú puedes ayudar adoptando medidas que contribuyan a salvar los bosques donde viven los tigres. Sabe que los tigres viven hasta 26 años de edad en la naturaleza en promedio. Los tigres hembra dan a luz de 2 a 4 cachorros a la vez y pueden hacerlo cada 2 años. La supervivencia es difícil para los cachorros, ya que la mitad de todos los cachorros no logran vivir más de 2 años. Los tigres son los más grandes de todos los felinos asiáticos y pesan hasta 300 kilogramos, 660 libras. La subespecie de tigre más pequeña, el tigre de Sumatra, pesa unos 140 kilogramos, 310 libras como máximo en cada subespecie. Los machos pesan más que las hembras. Hay 9 subespecies de tigre, 3 de las cuales se han extinguido. Los que aún transitan libremente por la naturaleza son el tigre de Sumatra, el tigre de Amur, el tigre de Bengala, el tigre de Indochina, el tigre del sur de China y el tigre malayo. Pero estos tigres necesitan nuestra ayuda. Cada parte del cuerpo del tigre, desde los bigotes hasta la cola, se trafica en los mercados ilegales de vida silvestre. Por eso, estamos instando a los gobiernos para que fortalezcan la aplicación de la ley, inviertan en más personal en campo y se comprometan con los esfuerzos para la reducción de la demanda a largo plazo con el fin de acabar con los crímenes contra la vida silvestre. Son de color blanco debido a una condición genética que suprime
suprime el pigmento color naranja de su pelaje normal, manteniendo las rayas características del tigre. Tienen los ojos azules, la nariz rosada y la piel de un blanco crema cubierta con rayas de color chocolate. Tipos del tigre son el tigre de Bengala, también conocido como tigre real o tigre indio, el tigre de Indochina también llamado tigre de Corbett, el tigre malayo, el tigre de Sumatra, el tigre de Amur, el tigre del sur de China. Los canguros poseen grandes y poderosas patas traseras, grandes pies aptos para saltar, una cola larga y musculosa para mantener el equilibrio y una cabeza pequeña. Los canguros son herbívoros, alimentándose de pasto y raíces. Existen muchas especies denominadas canguro y aquí se describen 3 de ellas: el canguro rojo Macropus rufus, el cual es el mayor de los canguros y el mayor de los marsupiales aún en existencia. Los canguros rojos ocupan el centro árido y semiárido de Australia. Un macho adulto puede medir 1 a 5 metros de altura y pesa 85 kilogramos. El canguro gris oriental Macropus giganteus, menos conocido que el canguro rojo, pero avistado más frecuentemente ya que su rango cubre el área oriental fértil australiana. El canguro gris occidental Macropus fuliginosus, de tamaño menor y encontrado al sur de la Australia occidental, sur de Australia cerca de la costa y en la cuenca del río Darling. Los canguros poseen grandes y poderosas patas traseras, grandes pies aptos para saltar, una cola larga y musculosa para mantener el equilibrio y una cabeza pequeña. Los canguros son herbívoros, alimentándose de pasto y raíces. Todas las especies son nocturnas y crepusculares, usualmente pasando el día en quietud y alimentándose durante las tardes y noches frías. Generalmente en grupo, tienen una esperanza de vida de 18 años aproximadamente. Los canguros se encuentran principalmente en Oceanía. Popularmente el canguro es conocido como el animal más representativo de Australia. Su reproducción varía mucho con las especies. El canguro rojo es un reproductor oportunista ya que se aparea y reproduce cuando las condiciones estacionales son favorables para su cría. Los canguros grises procrean durante todo el año, pero paren más crías en los meses de verano, pues salen de la bolsa en la época ideal, la primavera. Otras especies tienen una estación reproductora más restringida. El galanteo puede durar unas pocas horas o prolongarse 2 o 3 días. El macho sigue a la hembra que está en celo, husmeando con frecuencia a la abertura de la bolsa urogenital y tocando la cola de la hembra con la pata. El macho hace característicos movimientos laterales y sinuosos con la cola que producen chasquidos. El apareamiento puede ser breve o durar más de 1 hora, como en el caso del canguro gris. El parto es rápido y en cuanto queda libre, la cría comienza a avanzar hacia la mama, moviendo su cabeza de un lado a otro, arrastrándose a lo largo del vientre materno, y una vez dentro del marsupio, toma firmemente la mama en la boca y el extremo de ella se dilata hasta llenar la cavidad bucal. 5. Todo el proceso tiene lugar en unos pocos minutos. 5. Permanecen en la bolsa unos 8 meses, pero siguen volviendo a ella para mamar alrededor de 6 meses más. En ese tiempo ya habrá nacido otra cría. Los jóvenes suelen relacionarse con sus madres hasta que alcanzan la madurez sexual. Normalmente nace una sola cría, pero se han dado casos de nacimiento de gemelos. Los canguros. El emú es un ave no voladora que alcanza alturas de hasta 150 a 190 centímetros y longitudes de entre 139 a 164 centímetros desde el pico hasta la cola. El peso está entre los 18 y los 60 kilogramos. Las hembras superan por poco el tamaño de los machos. La anatomía del emú, como la de las demás ratites, está adaptada para correr y no para volar. Los huesos de sus patas tienen potentes músculos y huesos robustos y resistentes. Su esternón plano, sin quilla, les resta la movilidad que tienen aves voladoras. Mientras tanto, sus alas están atrofiadas. El emú es un animal de cabeza pequeña, cuerpo robusto y voluminoso, con cuello largo color azul grisáceo y piernas también largas y carentes de plumas. Los pies cuentan con 3 dedos y posee músculos en las pantorrillas que le facilitan correr a gran velocidad y propinar patadas mortíferas. Presume un suave plumaje color marrón ligeramente oscuro, menos denso en el área del cuello. Su pico es negro y sus ojos son de color marrón rojizo. El emú es nativo de Australia y se distribuye en la mayor parte del territorio. Siglos atrás otra especie de emú pobló las islas King y Canguro en Tasmania, pero se extinguió. De esta última es menos abundante a lo largo de la costa este y en el centro de Australia. Se estima que el número de individuos maduros es de 630.000 a 720.000 y que la población es estable debido a su vida nómada. La especie es capaz de prosperar en varios tipos de hábitats. La mayoría de los que están disponibles en Australia prefiere pastizales, bosques de sabana y climas subtropicales, pero también puede vivir en praderas, bosques secos, semidesiertos, tierras de pastoreo, matorrales, llanuras y regiones de clima templado. Evita zonas muy boscosas y desérticas y se mantiene cerca de sitios con agua estancada. La única región de donde está ausente es en el noreste de Australia debido a la presencia de bosques tropicales. Dromaeus novaeoyandiae mantiene una dieta omnívora que incluye semillas, frutos, brotes de plantas, excremento y animales pequeños, incluidos los insectos y artrópodos como saltamontes, grillos, escarabajos, cucarachas, arañas, hormigas, ciempiés, catarinas y polillas entre sus alimentos. Vegetales: destacan los pastos y las especies de los géneros acacia y casuarina, pero prescinde de las hierbas secas y hasta de las hojas de muchas plantas. Sus necesidades de agua son grandes. Cada día bebea de 9 a 18 litros.
el esófago del emú está modificado para almacenar comida durante unos 30 minutos antes de llevarla al estómago. También acostumbra tragar piedras llamadas gastrolitos para ayudar a triturar su comida en la molleja. Si hay suficiente agua y comida donde está, no tiene problema alguno en quedarse. De lo contrario, viaja cientos de kilómetros en busca de un lugar rico en recursos para no morir de inanición. Mientras busca comida, almacena grandes cantidades de grasa en su cuerpo, de las que más de la mitad se pierden en su viaje. Es un ave exclusivamente diurna cuyo día transcurre en una actividad típica, la búsqueda de comida, aunque también le gusta acicalar su plumaje, descansar y darse baños de arena o polvo. No puede dormir tranquilamente durante el día, ya que el riesgo de ser atacado por sus depredadores naturales es alto y además necesita beber agua continuamente. Si se duerme, despierta con mucha frecuencia. En promedio, los emúes llegan a su madurez sexual entre los 18 y los 20 meses de edad y su época de reproducción regularmente comprende diciembre-enero. Antes del apareamiento, macho y hembra realizan una danza de cortejo que los acerca e involucra, pero es el macho quien debe esforzarse porque de su actuación depende si se aparea o no. En caso de que la hembra no lo acepte, puede tornarse agresiva, de lo contrario permite la El oso de anteojos es un úrsido poco común, pues es la única especie de oso nativo de Sudamérica y además es el segundo mamífero más grande de esta parte del continente. Su rasgo más característico es el patrón de color alrededor de sus ojos, que puede asemejarse a unos anteojos. También se le conoce como oso andino, oso sudamericano, oso frontino, jucumari, ucucu y ucumari, entre otros nombres. Tremarctos ornatus es un oso de tamaño mediano y constitución robusta. Presenta dimorfismo sexual, ya que los machos superan en tamaño a las hembras y pueden ser el doble de pesados que ellas. La longitud cabeza a cuerpo es de 120 a 200 centímetros, la altura hasta los hombros es de 60 a 90 centímetros y la longitud de la cola oscila alrededor de apenas 7 centímetros. Los machos pesan entre 100 y 200 kilogramos y sus contrapartes femeninas registran 35 a 82 kilogramos. Los individuos de la especie tienen una cabeza redondeada y un hocico más corto que el de otros úrsidos. Sobre la cabeza se encuentran dos orejas redondeadas y pequeñas y posee un corto cuello grueso de las cuatro patas. Las delanteras son más largas que las traseras, esto les permite escalar árboles con mucha eficacia. Su postura es plantígrada, puesto que caminan apoyando su peso en las plantas de los pies y no en los dedos. El oso de anteojos viste una capa de pelaje color marrón o negro que puede ser rojizo, como su nombre sugiere. Cuenta con marcas de color claro en forma de anillos alrededor de los ojos, que en algunos casos se extienden hasta el cuello y el pecho. Es endémico de los Andes tropicales y nativo de Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. Su rango geográfico abarca toda la cordillera de los Andes, desde el oeste de Venezuela hasta el noroeste de Argentina. Ha habido informes de su presencia en Panamá, pero hasta el momento no se ha confirmado. Muy adaptable, el oso de anteojos prospera en muchos tipos de hábitats terrestres, desde 250 a 4.750 metros de altitud. La lista de hábitats de la especie incluye matorrales desérticos, bosques de niebla, pastizales de alta montaña, bosques secos, desiertos costeros, estepas y páramos. Es posible que se desplace de un tipo de hábitat a otro según la temporada del año, pero no se sabe a ciencia cierta por qué. Prefiere consumir frutas y plantas suculentas, especialmente de las familias Bromeliaceae y Arecaceae. Entre sus alimentos más comunes se cuentan cactus, maíz, corazones de bambú, frutas caídas, pecíolos de palmas, plantas del género Speletia, caña de azúcar, miel, orquídeas, musgos, corteza de árboles, aves, insectos, roedores y hasta carroña. Hay que considerar que sus hábitos alimenticios cambian según la disponibilidad de los recursos en su hábitat. Jaguar, o conocido como pantera onca, su tamaño es de 170 a 230 centímetros con un peso entre 45 a 130 kilogramos. Especie de hábitos nocturnos y diurnos. Sus presas son el chanco de monte, saíno, venado, tepezcuintles y tortugas marinas. Existe un morfo de color negro llamado pantera y comen principalmente pecaríes, venados, monos, tapires, mapaches, tejones, armadillos, conejos y otros pequeños mamíferos, aves, peces, cocodrilos, lagartijas, serpientes, tortugas e incluso carroña. El jaguar es capaz de habitar en distintos ecosistemas, incluidos manglares, bosques de pino templado, desiertos e incluso áreas montañosas, pero prefiere las selvas bajas tropicales y los bosques subtropicales ubicados a menos de 1000 metros de altura. El periodo de gestación del jaguar es de 93 a 105 días, pero puede abarcar un mínimo de 91 y un máximo de 111 días. La camada es de 1 a 4 cachorros, siendo 2 el número más usual. Como puede evidenciarse, es un mamífero polígamo, es decir, se aparea con varios individuos durante el transcurso de su vida. Los jaguares llegan a vivir entre 12 a 15 años.
Existen tipos de patos: el pato doméstico, pato azulón, pato gargantillo, cerceta colorada, pato mandarín, pato real, pato criollo, pato malvasía australiana. Podemos encontrar patos en pantanos, en los ríos, estanques, humedales, océanos. Es que a los patos les gusta muchísimo el agua. Estos son algunos alimentos que puedes darle con toda seguridad a los patos: granos de maíz, avena, arroz cocido o sin cocer, semillas para aves cualquier tipo o mezcla, uvas cortadas por la mitad guisantes o maíz congelados, descongelados. No es necesario cocinarlos. Lombrices de tierra, lechuga en trozos. Cantidad de crías del pato: una hembra puede incubar entre 4 y 12 huevos, por lo que la cantidad de crías promedio de los patos es 8. Los patos pueden llegar a vivir 5 a 10 años de vida.